Hola, soy Lita Donoso, psicóloga transpersonal. Estás en la hora de los alquimistas. Hoy te voy a hablar acerca del miedo, una mirada que a lo mejor no habías contemplado. Te espero. Escucha, ¿podrías sentir miedo si supieras que tus pensamientos y sentimientos, fuente de todo acto creativo, pueden ser potenciados a un resultado perfecto? ¿Podrías sentir miedo si supieras que en ti duermen las claves de acceso a tu verdadero origen, las que te han de permitir trascender definitivamente la limitación? ¿Podrías sentir miedo si lograras recordar que estás hecho a imagen y semejanza de un arquetipo 1 que no conoce el error, ni la limitación, ni la muerte? Estas son algunas preguntas con las que comencé mi segundo libro, El fin de la era del miedo. Este libro lo escribí, lo publiqué en verdad, en el año 2010, hace casi 10 años. Y nunca más que en estos tiempos me ha hecho tanto sentido recordar la experiencia que dio origen a este libro. Lo han leído muchísimas personas. Y aunque está escrito mitad ensayo, mitad novela, contiene una experiencia que yo transité hace muchos años y que todavía recuerdo con mucho cariño. Fue una gran experiencia, fue un gran viaje. Y en esa experiencia yo comprendí a profundidad qué era el miedo, aunque ya tenía alguna investigación hecha al respecto. Había leído los textos del maestro Saint Germain, que explica muy bien el origen del miedo, pero haber transitado esa experiencia allá en Europa, en una fría catedral de Aachen, en Alemania, con un querido y recordado compañero de camino, en una aventura sin precedentes, me permitió dar por sentado que a partir de ese momento, hace 10 años atrás, nuestro tiempo es tan relativo, comenzaba una nueva edad, una nueva era para el hombre, hombre genérico me refiero, para el ser humano que quisiera liberarse del miedo. El miedo surge desde mi punto de vista en tiempos inmemoriales, en civilizaciones que ni siquiera están registradas en los anales de la historia del ser humano, en lo que los antiguos llamaban esas civilizaciones, edades de oro, en la cual vivíamos en completa comunión con nuestra fuente divina, con nuestra presencia divina, y por lo tanto, en esa experiencia de unión, de común unión con la fuente, de co-creatividad permanente, obviamente no sentíamos miedo. Fue este olvido de nuestro origen, fue esta creencia en que existe el tiempo como conceptualmente lo creemos, porque nosotros creemos en verdad que existe un tiempo lineal, creemos que existe un tiempo pasado donde hay memorias nuestras de lo que hemos vivido y que normalmente son cargas que llevamos a cuestas, que muchas veces restan la posibilidad de ser felices. Creemos que existe un futuro que nunca llega porque lo único que conocemos es aquello que no valoramos o que ignoramos como fuente de nuestra creatividad, que es un eterno presente. Es todo lo que tenemos, un eterno
presente. Sin embargo, el ser humano se acostumbró a vivirse a sí mismo como una entidad sujeta al tiempo y encadenado a todo lo que el tiempo conlleva: nacimiento, envejecimiento y muerte. Es así, así nos enseñaron. Parirás con dolor, te ganarás el dinero con el sudor de tu frente, y una cantidad de creencias que son precisamente el cuerpo de creencia que fue el resultado de habernos desconocido en nuestra filiación divina, de haber comenzado a crear a través de nuestras particulares habilidades, desconociendo aún que ellas están sujetas a un plan divino que nosotros mismos diseñamos antes de encarnar. Por lo tanto, sentir que está en nuestros hombros toda la carga de realizar una vida feliz, plena, sin errores, etcétera, etcétera. Vivir con esa carga claramente da miedo. Da miedo fracasar en el intento, da miedo no conseguir los objetivos, da miedo conseguirlos y perderlos, da miedo todo. Y eso es, insisto, por el olvido de nuestra esencia creativa, que ustedes saben yo llamo co-creativa. Entonces hoy día me gustaría que pudiéramos darle una mirada a estas dos grandes apreciaciones de nuestras creencias, de nuestro cuerpo de creencias. La primera, y a saber, es haber olvidado nuestro origen, haber olvidado cuáles son las características que portamos en nuestra herencia del origen, que hemos olvidado, y por otra parte, comprender cuál es el costo de no vivir en el presente, cuál es el costo de no aprender a vivir en el presente. Fíjate bien, te voy a hacer una pregunta. Si tú en este momento estás muy concentrado en lo que yo digo, estás muy concentrada, estás atendiendo, realmente quieres saber hacia dónde voy, te vas a dar cuenta que estás en un momento pleno de tu conciencia, solo atendiendo al contenido de lo que yo estoy diciendo. Tu mente está focalizada en esto y además tienes internamente una expectativa, sobre todo si eres de esas personas que les gusta escuchar mis videos, que está esperando el video del día martes. Entonces estás en una plenitud de presente, aquí, ahora, conmigo, siguiendo mis palabras, viendo hacia dónde voy. En este preciso momento, ¿no? No hay una preocupación por lo que va a venir y tampoco estás en este momento con el foco de atención en alguna carga del pasado que todavía llevas encima. Estás aquí y ahora. Y con eso estoy agregando un elemento más a estas dos otras particulares miradas, ¿no es cierto? La tercera sería: todo depende del foco de tu atención. Todo depende de eso. El miedo, hablando particularmente del miedo, no puede entrar en una habitación plena de luz, plena de presente. No entra allí. Las puertas de la habitación que está habitada por la luz y la plenitud están cerradas para el miedo. Y ahí te estoy dando una primera clave. Para que el miedo tome el control de tu experiencia, tú tienes que ceder el poder a la apariencia. ¿Y qué es la apariencia? Es ese maya que nos circunda, esa cambiante realidad sobre la cual no tienes gobierno desde el humano, pero sí tienes gobierno desde una mente iluminada. Claro que tienes gobierno sobre la realidad desde una mente iluminada, desde una mente
ensombrecida por esa proyección de defensa que genera una situación que alerta tu inseguridad, entonces ahí no tienes realmente el control de nada. Porque el miedo surge cuando estás enfrentando una situación que amenaza tu estabilidad, que amenaza tu bienestar, que amenaza tu vida. Solo ahí puedes sentir miedo. Pero si analizamos más profundamente, esa amenaza se transforma en realidad solo cuando tú das poder a esa apariencia y ella toma el control sobre ti. Leí en un libro muy interesante, y también lo dice el maestro Saint Germain en sus enseñanzas, que el miedo en sí mismo, siendo una emoción, el miedo es una emoción, es un sentimiento cuando permanece, está incluso por sobre las emociones más conocidas. Y dicen los maestros que el miedo se transformó en sí mismo en un egregor, en una especie de entidad energética que vulnera tu posibilidad de ser feliz. Porque si el miedo está generado por una circunstancia sorpresiva, por una circunstancia que realmente tú ni siquiera tenías posibilidad de concebir, no estaba en tu espectro creativo, no estaba en tu fantasía, no estaba en tus preocupaciones, y aparece un evento sorprendente, lo que va a ocurrir es que hay unos segundos de parálisis frente al hecho. El miedo tiene esa facultad de paralizar. Es como la tela de una araña que te cae encima y que a pesar de ser invisible, no te deja mover. Esa es una de las facultades del miedo. Te lleva a la inacción. Sin embargo, el miedo se nutre exclusivamente de tu propio miedo. Si existiera este egregor, esta fuerza maligna, esta fuerza creada por nosotros mismos, maligna no porque no porque es extraterrestre, para nada. El miedo es un egregor porque la humanidad lo creó con la sumatoria de todos esos miedos que durante millones de años hemos experimentado, ¿verdad? Entonces ahí se genera esa experiencia, y es una experiencia que ahora tiene vida propia. En ese sentido hablo yo de egregor, no porque sea una entidad extraterrestre, es nuestra creación, y siempre esa es una buena noticia, porque todo lo que yo soy capaz de crear, soy capaz de descrear. Esa es nuestra gran facultad. Entonces, cuando esa energía toma el control de tu experiencia, te paraliza y no sabes cómo actuar, ni desde dónde actuar, y lo más probable es que esa experiencia, que te parece incontrolable, bueno, ejerza sobre ti toda esa amenaza y la constituye en una realidad, en una desgracia, en algo triste, en algo doloroso o lo que sea. Yo siempre digo en mis cursos, si tú no me conoces y me estás conociendo recién, que a mí en lo personal no me gusta hablar desde el Olimpo, no me gusta hablar sobre cosas teóricas, no. Me gusta hablar sobre lo que yo misma he experimentado. Entonces a mí me da un gozo tremendo saber que lo que yo estoy diciendo está sustentado en una realidad. Y yo he estado enfrentada a situaciones realmente amenazantes. Y son esos los momentos de más victoria que podemos acarrear hacia nuestra corriente de vida, porque, como me han escuchado decir, un alquimista en ejercicio amoroso de su poder co-creativo, un alquimista es capaz de transformar incluso una inminente muerte, una inminente llamada muerte,
en un suceso intrascendente que no dejó secuela. Para llegar a eso, quizás es necesario comprender estos pilares sobre los que estamos sosteniendo esta teoría del miedo, ¿verdad? El pilar de que el miedo surgió desde nuestra desvinculación de la fuente, por haber olvidado nuestro origen y por no saber gobernar la atención. Esos son los factores que habría que entonces poner en el tapete para saber cómo entonces deshacernos del miedo. El hecho de poder vivir en el presente gracias al gobierno de nuestra atención, a gobernar la atención, es lo que va a cambiar absolutamente el curso de una circunstancia. Nosotros somos seres multidimensionales y eso quiere decir que estamos por un lado experimentándonos desde esta dimensión tan densa que es la tercera dimensión, pero ese cuerpo de luz que también somos, esa miríada de electrones que constituyen esta fisicalidad que en apariencia somos, tienen la clave. Esa es nuestra parte de la realidad que no conoce ni la limitación, que no conoce el tiempo, que no conoce el espacio, que conoce solo la unidad. Y en esa unidad que es atraída desde nuestra conciencia, entonces es en ese momento que podemos diseñar la realidad que deseemos. ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Es una maestría? Dejémoslo así, es una maestría, algo que tú vas a lograr si lo propones, es que lo vas a lograr, yo sé que sí. Entonces en ese momento se genera algo muy interesante. Cada vez que nosotros enfrentamos una situación, y esa situación requiere de una resolución interna, es una situación que nos pone, todo el tiempo tenemos situaciones que nos ponen en una disyuntiva, en esta polaridad se llama disyuntiva, ¿qué hago? ¿Voy para allá o voy para allá? ¿O voy para allá? 3, 4 opciones maneja frente a la disyuntiva, frente a la amenaza, eso que te genera miedo, te diagnosticaron un cáncer o a un hijo, ¿no? ¿Cuántas posibilidades tienes frente a un evento que te parece una tragedia? No son muchas, 3 o 4. Y obviamente que no vas a elegir bien porque el miedo siempre nos hace elegir lo peor. Sin embargo, un entrenamiento espiritual que te permita a ti, primero, reconocer tu filiación divina. Se trata de creer o no creer, por favor. Ya no estamos en tiempo de que yo creo esto o yo creo lo otro. Estamos en un momento humanitario en que yo decido qué creer, qué aceptar en mi universo. Y esa creencia, si no está basada en una experiencia, de poco te va a servir. Yo te estoy diciendo que en la base de tu realidad hay un cuerpo electrónico que no conoce ni la división, ni la polaridad, ni lo bueno, ni lo malo, solo conoce la perfección. Y lo que te estoy agregando es que ese cuerpo electrónico que tiene las características de la fuente, la luz, obedece a tu pensamiento y obedece por sobre todo a tu emoción. Entonces cuando tú tienes una práctica para estar vinculado a tu presencia divina, con un entrenamiento, eligiendo el amor con la experiencia, jamás podrías sentir miedo. Y en el momento en que lo sintieras, sería nada más que una alarma que enciende tu profunda certeza de que volviendo al origen, volviendo a la unificación, volviendo a poner tu cuerpo electrónico en sintonía con tu propio amor, para que ahí tus pensamientos elijan el recorrido perfecto hacia aquella solución que no era ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, era algo mucho más grande y mucho más sublime
que tu mente ordinaria no hubiera podido alcanzar. Pero que ese precioso ser de luz, conectado a la fuente que lo alimenta desde la eternidad misma, y poniendo en el motor de la creación la prístina energía del amor, entonces te va a permitir elegir frente a cada evento aquella solución que ni siquiera estaba en tus más preciados sueños. Abres el universo cuántico hacia la manifestación de una realidad de tan sublime belleza que vas a estar una vez más arrobada por esa manifestación. Entonces, el miedo es el resultado de vivir en desconexión y darle atributos, poder, toda la decisión de gobernar nuestra experiencia al ego. El ego es nuestra mente. El ego no es ese aspecto negativo que tú crees tener. El ego es la mente. Y esa mente es tan pequeña, tan limitada al momento de tener que resolver la vida, que jamás sería comparable al universo de posibilidades, en ese universo cuántico de la luz que puedes atraer cuando el miedo te asalta y eres capaz de recordarte a ti mismo: ¿quién soy yo? ¿Quién realmente soy yo? ¿Cuál es realmente mi esencia? Y ahí está tu esencia, está ese cuerpo de luz, está esa miríada de electrones ahora mismo vibrando tan densamente que pueden formar un cuerpo, pero a la vez están viajando a universos multidimensionales que solo tú puedes abrir a tu experiencia usando tu conciencia para que aquello ocurra. Entonces, en tiempos en que el miedo podría apoderarse de tu experiencia, yo te digo, ¿qué tal si pruebas con el antídoto más feroz para el miedo? ¿Cuál es el amor? El miedo no puede coexistir con el amor y el amor no puede coexistir con el miedo. Por lo tanto, dentro de esa maravillosa libertad, yo te desafío ahora, si tú estás pasando por un momento de miedo, de incertidumbre, dudas, todos esos son primos hermanos del miedo, las incertidumbres, las dudas. Entonces, bueno, prueba a hacer la meditación que vas a encontrar ahí en el portal de mi canal de YouTube, y prueba a ver qué pasa cuando te nutres del amor de la fuente durante 10 minutos y usa la energía transmutadora de la llama violeta para disipar ese miedo. Ve qué pasa, invoca tu luz, invoca desde esa luz aquella solución que no está a tu alcance en este momento, no está, pero está en una de esas miles de posibilidades cuánticas que se abren desde el amor, porque por supuesto si podemos coincidir en que todo es vibración y que nosotros vivimos en un universo vibratorio de acuerdo a nuestras propias creaciones. Entonces, ¿qué pasa si yo decido experimentar ese amor y decido elegir desde ahí? ¿Por qué no experimentas y no ves qué pasa? A ver qué posibilidad cuántica luminosa aparece sin que hagas ningún esfuerzo, pero sí una maestría. Hay una diferencia entre hablar de esfuerzo, que hagas un trabajo, que vayas y cargues una tonelada de piedra para que se conviertan en toneladas de oro y te arruines la espalda. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de maestría. La maestría es la disciplina de tu espíritu, esa que te dice: voy a estar meditando hoy día media hora, voy a estar co-creando, voy a estar conectada a mi divina presencia
hasta que este miserable estado precario, psicótico del miedo, que funciona en torno a un futuro que nunca va a existir, que siempre voy a tener un permanente presente, y vaya por Dios, ¿qué hace esa comprensión extraordinaria del eterno presente? Ahí no cabe el miedo. En el eterno presente, en conexión, en esa fuerza del amor, no hay tragedia, no hay accidente, no hay muerte, no hay muerte, no hay. Bueno, mi invitación es a que experimentes, no hay otra. Es tentador lo que estoy diciendo. Suena bien. Ok, experimenta. Ahí están mis técnicas gratis en mi canal de YouTube. Puedes aprender cómo usarlas. No es tiempo para perder hoy. Estamos entrando a una nueva era. Y esa nueva era va a ser como tú quieras. Va a ser desde el miedo o va a ser desde el amor. No hay muchas opciones. Desde el miedo vas a ser el esclavo del miedo. Vas a perder tu trabajo y vas a creer que lo pierdes todo. Va a partir un ser querido y vas a pensar que nunca más vas a ser feliz. Esa es la esclavitud del miedo. La verdad es que una persona que toma la opción de tener una disciplina que lo acerque al amor permanentemente no puede sentir miedo, no puede sentir fracaso. ¿Podrá sentir dolor? Sí. ¿Podrás trascenderlo? Claro. De eso se trata. Bueno, ese era un poco lo que yo quería comentarles. Voy a aprovechar de decirles que recibí muchísimas preguntas, muchas respuestas a la pregunta que hice en mi cuenta de Instagram, @Alita_Donoso, sobre los miedos. Y yo, bueno, por supuesto, resumo, los miedos más recurrentes son a las pérdidas de las personas que amamos. Es curioso, ¿no? Solamente ocurre porque creemos en la muerte. El día que pierdas ese miedo a la muerte, comprendas que no existe, que un cambio de estado quizás se vaya para siempre. Es una maestría. Escribí algunas que me parecieron interesantes. Miedo a la soledad en compañía. Claro, ese es un miedo que tiene que ver con no saber estar solos. Estar solos a veces nos parece un castigo o una especie de destino aciago. La soledad es una opción, como todo. Estamos solos porque no hemos podido estar acompañados o estamos solos porque nos gusta estar con nosotros. Ojo, siempre hay algo que tiene que ver con el amor detrás de todo eso, ¿verdad? Hay otro que me puso a ser descubierto. ¡Wow! A ser descubierto. ¿De qué da lo mismo, no? Da lo mismo. Ese miedo al que se está refiriendo acá nuestro amigo es el miedo que siente el que está no pudiendo defender lo propio. Cuando no puedes defender un sentimiento, cuando no puedes defender un acto incorrecto, también sientes miedo. Y estoy poniendo las dos polaridades. Miedo a no poder defender algo bueno para ti, o miedo a no poder defender algo que has tomado indebidamente y de lo que te tienes que ocultar. Claro, ¿qué pasa si ponemos la dimensión del amor a eso? Se acabó el miedo, ¿verdad? Bueno, en fin, habían tantas preguntas que no encontré, puse algunas. Dice, aquí hay uno muy interesante que me decía, a no encontrar el nuevo mundo. Partí de cero, limpié, encontré mis mejores formas, mi propósito, y ahora ¿qué viene? Yo les digo con mucho cariño, alquimistas de cuarta. El miedo paraliza. Nada está hecho, todo está en un dinamismo permanente. Si tú pudiste co-crear en algún momento tus perfectas condiciones,
¿qué te hace pensar siquiera que no lo puedes hacer hoy? Curioso. Hay otra persona que me escribió algo muy, muy tierno también para mí. Dice, a soltar el control y entregarme 100%. En las activaciones, por ejemplo, se ve que ella practica mis técnicas. Una de las cosas que más nos engañan es haber llegado a pensar que mientras más control tenemos sobre las cosas, las personas, las circunstancias, mejor está todo. Entonces no siento tanto miedo. Es un error, nosotros no controlamos nada, ¿les queda claro? ¿Ah? ¿Cómo había sido tu 2020? ¿Ah? ¿Cómo había sido tu 2020? ¿Cómo lo habías determinado? ¿Qué quedó de eso? Si fuiste inteligente en el sentido de no resistir y abordar esta pandemia, esta cuarentena, lo que quiera, como lo llamen, da lo mismo. Si lo decidiste abordar desde lo mejor de ti, ganaste mucho más que todos esos proyectos que tenías diseñados hasta ahora, pero muchísimo más. En mi caso, gané mucho más con esta entrega y esta apertura a descubrir qué es lo que voy a co-crear con esta circunstancia. Entonces nosotros nunca tenemos el control de nada. Y solo lo podríamos tener, fíjate bien lo que te voy a decir, solo podríamos tener el control de todo cuando aceptas que tú elegiste un plan divino tan plenamente diseñado, tan acabadamente diseñado y que no terminas de recordar. Y el día que tú aceptes que ese plan divino lo diseñaste tú antes de encarnar y que está perfectamente diseñado solo para que seas luz, se acabó la necesidad de control. Y cada evento de tu vida vas a decir, wow, no recordaba que había sido así, pero si así fue es porque es bueno para mí. Y si es bueno para mí, es bueno para todos. Así funciona el alma de un alquimista. Bueno, mis queridos amigos y amigas, vamos a llegar hasta aquí hoy. Si te gustó el programa, recomiéndalo, compártelo. Hay mucha gente que necesita tener esta información. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video de La Hora de los Alquimistas. Gracias.